Ixtorix, suscríbete. Durante el reinado de Dionisio el Joven se rebelaron los siracusanos y abrieron las puertas a Dión. La Ortigia permaneció en manos de Dionisio. Dión hubo de bloquear la fortaleza durante todo un año. Apolócrates se rindió por hambre. Contra lo que se esperaba, Dión no restableció la democracia. Dión fue apartado del poder por su oficial Calipo en el 354 y le siguió Hiparino durante 2 años y Niseo durante 4 años más, todos establecidos en la Ortigia. En el 347 la ciudad acogió a Dionisio el Joven, pero entonces en la ciudad se hizo con el poder Icetes I con la ayuda de la flota cartaginesa y asedió la Ortigia. En el 344 a.C. la ciudad acogió al general corintio Timoleón, que con poco más de 1 millar de exiliados siracusanos había comenzado una revolución democrática. Dionisio le entregó la Ortigia, pero dejó la ciudadela a Neón como gobernador y éste, en una salida inesperada, se hizo amo de parte de la ciudad. Timoleón pasó el contraataque y recuperó la ciudad y después la fortaleza, que derruyó. Construyeron en su lugar edificios para alojar los órganos democráticos encargados de impartir justicia. Timoleón llevó nuevos colonos de Corinto y de otros lugares, restauró la democracia y la forma republicana, estableció las leyes de Diodes, establecidas después del 413, y se estableció una magistratura anual honorífica bajo el nombre de Ampilofos el Joven Olímpico, que daba nombre al año, como los arcontes de Atenas. En el siglo III, después del restablecimiento de la libertad, la prosperidad volvió a la ciudad. En el 317 se hizo con el poder el déspota Agatocles, que gobernó hasta el 289. Agatocles hizo numerosas obras, construyó edificios en Siracusa. En su ausencia, cuando fue a luchar a África durante 3 años, el cartaginés Amílcar atacó la ciudad, pero no consiguió nada y finalmente fue hecho prisionero en un ataque nocturno. A la muerte del tirano se restableció la república, pero pronto cayó en manos de Icetes II y después de jefes militares como Tonión, Sosístratos y Pirro de Epiro. A la salida del último de la isla, el poder fue confiado a Hierón II, hijo de Hierocles, primero como general y autócrator y más tarde como rey en el 270. Gobernó la isla hasta su muerte en el 215 a.C., en buena parte con su hijo Hierón II como asociado del gobierno. Fue un gobierno moderado y poco represivo y en general pacífico. Era primer aliado de Cartago, pero después de las primeras derrotas en el 263 se alió con Roma y permaneció fiel a esta alianza. Roma le reconoció como rey de Siracusa, con las dependencias de Acra, Eloro, Nentum, Megara, Iblea, Leontinos y Tauromenio. La paz de su reinado hizo volver la prosperidad. Su legislación, la ley hierónica, se extendió más tarde a toda Sicilia y fue reconocida por los romanos. A su muerte en el 215, en plena Segunda Guerra Púnica, como su hijo Gelón II había muerto poco antes, le sucedió su nieto Hierónimo, que se declaró favorable a Cartago durante la Segunda Guerra Púnica, pero a los pocos meses fue asesinado. Sus sucesores, los generales Androdos, en el 214 hasta el 212, Hipócrates y Epices, continuaron siendo partidarios de Cartago. En el 214, Claudio Marcelo se presentó ante la ciudad con el ejército romano y le cerraron las puertas. Marcelo entonces inició el asedio. La flota romana garantizaba a Marcelo el dominio del mar, pero los ataques por tierra no tenían demasiado éxito. Arquímedes, un inventor de la ciudad, probó numerosos aparatos de defensa. Y en Siracusa contaban con muchas máquinas de asedio desarrolladas desde tiempos de Dionisio I el Viejo. Marcelo debió entonces abandonar los asaltos frontales y establecer un bloqueo prolongado. En el 213 la flota cartaginesa pudo romper el bloqueo a la ciudad y llevar algo de suministros. En la primavera del 212, un accidente permitió a los romanos escalar las murallas de noche por un lugar llamado Portus Troulonum y poder dominar una zona de los alrededores, incluyendo los barrios de Tichile y Neápolis. Pero el fuerte de Euralio, que aún defendía la ciudad hasta que finalmente el comandante de la guarnición Filomeno se rindió. Así el bloqueo se hizo más duro. Los cartagineses hicieron un esfuerzo para levantar el asedio, y un ejército dirigido por Himilcón e Hipócrates atacó a los romanos, mientras la flota dirigida por Bomílcar ocupaba el puerto grande, mientras Epícetes hacía una salida contra las líneas de Marcelo, pero los ataques fueron rechazados por todas partes. Hipócrates y Himilcón murieron a causa de una epidemia de peste, y también buena parte de las tropas cartaginesas y siracusanas. Bomílcar dejó el puerto oficialmente para ir a buscar refuerzos a Cartago, y no volvió. Epícites se retiró a Griento y dejó la ciudad bajo el mando del jefe de los mercenarios, Mericus, un hispano que rápidamente se rindió a Marcelo.
Ya solo resistía la Ortigia. Los romanos ocuparon la ciudad y Marcelo dio saqueo a sus hombres excepto las riquezas que interesaban a los romanos. Arquímedes murió accidentalmente, asesinado por un legionario. La Ortigia se rindió. Probablemente el primer asentamiento se fundara en la península de la Ortigia, unida mediante un istmo a la isla. Desde este enclave se facilitaba la defensa. La ciudad contaba con dos puertos, uno al norte, Laquios, y otro al sur, el Portus Magnus. Los colonos vieron que la tierra era fértil y que las tribus nativas sículas toleraban su presencia. La ciudad creció y prosperó, llegando a ser la más importante de la ciudad-estado griega de las existentes en Sicilia. Incluso durante un tiempo, bajo el reinado de Dionisio I el Viejo, llegó a ser uno de los estados más poderosos del Mediterráneo occidental, con influencia en la Magna Grecia y en África. Tras varios siglos de enfrentamiento contra Cartago, se alió con Roma en la Primera Guerra Púnica, bajo el gobierno de Hierón II. Sin embargo, a la muerte de Hierón II, en el marco de la Segunda Guerra Púnica, la ciudad cambió su política de alianzas, apoyando a Cartago. Este apoyo le valió el ataque de las fuerzas romanas, tras un largo asedio, que tomaron la ciudad en el 212 a.C. De esta forma, Siracusa formó a pasar parte de la provincia romana de Sicilia, acabando así su época como polis independiente y uniendo su destino al de Roma. Siracusa fue incorporada a la provincia romana de Sicilia y quedó como municipio ordinario. Fue la residencia habitual de los pretores de Sicilia y de uno de los dos cuestores. Cicerón la menciona como la más grande de las ciudades griegas y la más bella de todas las ciudades. Las exacciones de Verres y de Sexto Pompeyo la llevaron otra vez a la prosperidad y Augusto envió una colonia allí en el 21 a.C. A la caída del Imperio Romano pronto pasó a los ostrogodos, con el resto de la isla, hasta que Belisario la recuperó en el 535, y permaneció en manos bizantinas hasta el siglo IX, cuando pasó a manos de los árabes, excepto Tauromenio. Siracusa fue la última ciudad en ser ocupada por los árabes, que entraron allí en el 878 después de un asedio de 9 meses. Los habitantes fueron asesinados, las fortificaciones destruidas y la ciudad incendiada. En 1038 el general bizantino Jorge Manlice reconquistó Siracusa y envió las reliquias de Santa Lucía a Constantinopla. La perdió en 1043. El castillo epónimo en el Cabo de la Ortigia lleva su nombre, aunque fue construido bajo el gobierno de Hohenstaufen en 1060. Roberto Guiscardo el normando comenzó a conquistar Sicilia por su cuenta y la ocupó en 1085 tras un largo verano de asedio por Roger I de Sicilia y su hijo Jordán de Hauteville. Los nuevos barrios fueron construidos y la catedral fue restaurada, como otras iglesias. En 1194 Enrique VI de Suabia ocupó Siracusa. Tras el corto periodo de gobierno genovés, de 1205 a 1220, Siracusa fue conquistada por Federico II, que comenzó la construcción de Castello Maniace, el Palacio Obispal y el Palacio Bellomo. La ciudad, así como el conjunto de la isla, recuperaron la prosperidad. A la muerte de Federico siguió un periodo de anarquía feudal. En el siglo XIII los siracusanos recibieron privilegios por parte de los príncipes aragoneses en recompensa a su apoyo contra los angevinos, lo que llevó a su derrota en 1298. Bajo el reinado de la dinastía Trinacria, originaria de la Casa de Aragón, se inició con Federico III, se la denominaba Saragossa de Sicilia. La ciudad en los siguientes siglos fue golpeada por dos terremotos que la arruinaron y en 1729 por una plaga. En el siglo XVII fue reconstruida con las líneas típicas del barroco siciliano, considerando una de las típicas expresiones del arte del sur de Italia. La propagación del cólera en 1837 llevó a una revuelta contra el gobierno Borbón. El castigo no fue el cambio de la capital de la provincia a Noto. Pero los disturbios no fueron totalmente sofocados cuando los siracusanos tomaron parte en la Revolución de 1848. Tras la unificación de Italia en 1865, Siracusa recuperó su estatus de capital provincial. En 1870 las murallas fueron demolidas y un puente conectó la tierra firme con la isla de la Ortigia. Al año siguiente se construyó una línea férrea.
Ixtorix, suscríbete.